Bien, entonces hablemos de Poor Things. ¿Acaso es propaganda feminista? ¿Qué representa Bella? ¿Acaso eran necesarias tantas escenas de sexo? Sea como fuera, el trabajo de Lanthimos para mí tiene un valor simbólico brutal, pero sobre todo satírico. Y creo que Tommy McNamara no pudo haber elegido un mejor director para esta película que Lanthimos, pues él desde hace años había mostrado una predilección por los personajes de conciencia virgen. Cuando hablo de conciencia virgen, obviamente me refiero a personajes que físicamente son humanos, pero les faltan muchas cosas por aprender o asimilar de la humanidad en sí, como los niños ferales de Canino. Es decir, son humanos, pero debido a la forma en la que han sido criados, no se comportan como seres humanos comunes y corrientes, similar a la criatura de Frankenstein o a los replicantes de Blade Runner. Después de Canino, obviamente, la siguiente película que tiene una conexión directa en cuanto que conciencias vírgenes, sin duda es Poor Things, pues The Killing of the Sacred Deer es una reflexión muy satírica sobre el destino, la cual le roba muchas cosas al cuento a la mano de Guy de Maupassant. The Lobster, por otro lado, es un romance kafkiano, y The Favourite le da un tono comédico a la dramaturgia shakespeariana del poder. En efecto, diría que exceptuando Alphys y Motorama, que son como las películas más desconocidas de Lanthimos, Poor Things y Canino son películas casi que hermanas. Y lo que más admiro de Lanthimos, sin duda, es esa facilidad que tiene para encontrar significados dramáticos a través del cuerpo, pues la mayoría de críticos del cine y la academia en específico insisten en que es mejor mostrar que decir, pero para mostrar necesitas mucho dinero, necesitas cámaras, luces, vestuaristas, escenógrafos. Por eso me daba un poco de risa la masterclass de Scorsese, en la cual te dice que para resaltar el vacío del personaje de Casino, hizo lo posible porque el interior del casino se vea ostentoso y lleno de gente. Sí, señor Scorsese, yo que vivo en Latinoamérica voy a poder construir un casino y llenarlo de extras. Por ello es que encuentro la forma de dirigir de Lanthimos tan refrescante y práctica, pues él se atrevió a dirigir una película tan diferente como lo es Canino, en medio de una gran crisis económica que sufría Grecia en el 2010. Lo que asumo que hizo Lanthimos fue lo siguiente: dijo, ok, si no tengo dinero para mostrar y en el cine está mal visto decir antes que mostrar, creo que lo mejor que puedo hacer es mostrarlo de forma física. Entonces lo que asumo es que Lanthimos se pasó años y años pensando formas físicas de generar emoción, de generar expresión, de generar exteriorizaciones de los arcos dramáticos de sus personajes. Y en este caso Poor Things lo retoma, pero en un contexto diferente y con una actriz maravillosa como lo es Emma Stone. Pese a esto, estoy seguro de que Lanthimos jamás tuvo la intención de hacer propaganda. O mejor dicho, creo que es muy fácil en nuestra época profundamente polarizada proyectar ideología en la cinta. No obstante, para mí no es ideológica. Por lo menos no el 90% de la película, pero el 10% de la secuencia final no diría que es propaganda, pero sí diría que es female gaze. Hay una gran diferencia entre ser ideológico o simplemente complacer las fantasías de tu público. Por ejemplo, la escena de Megan Fox corriendo en medio del desierto y explosiones mientras sus pechos le rebotan. Yo no diría que es ideología. Es una escena pensada específicamente para un público masculino. Y lo mismo quiero pensar de la última secuencia de Poor Things. El hecho de haber transferido el cerebro de una cabra, como la forzada burla hacia ese prepotente prototipo de macho castrador, es simbólicamente muy evidente y complaciente. Pero prefiero pensar que es female gaze. Pero regresando a lo físico, si recordamos la forma en la que la protagonista de Canino consigue su libertad es de forma física, es decir, se extrae físicamente su canino. Así como también el momento en el que realiza todos estos bailes frente a sus padres, les demuestra que su conciencia ha sido alterada por películas y que ahora ella tiene la misma motivación heroica de Rocky Balboa o de Alex de Flashdance. Del mismo modo, si recuerdan en Lobster, casi todos los actos de amor o de cortejo o lógicas de apareamiento se representan de forma física, como por ejemplo la escena de la cacería y como cuando todos estos caudillos antisistema ejercen su resistencia a este mundo de parejas al bailar música electrónica. Nuevamente, es una forma muy física e irónica de mostrar resiliencia. Lo mismo pasa con The Favourite, con estos dos personajes obsesionados con el poder interpretados por Rachel Weisz y por la misma Emma Stone. Si bien sí hay diálogos, el conflicto de ambición de poder se representa de formas físicas, como el momento en el que ambas tienen este pequeño duelo matando golondrinas, o esta metáfora de un conflicto ideológico cuando las dos personajes empiezan a arrojarse libros, una metáfora directa de una polarización de pensamiento. Y del mismo modo, en Poor Things, toda la evolución dramática de Bella se exterioriza a través de su cuerpo, desde la forma en la que camina hasta la forma en la que se viste y sobre todo por la forma en la que tiene relaciones sexuales. Y aquí radica el hecho en el cual yo considero que Bella no es una insignia del feminismo. Evidentemente Bella comparte estructura dramática con la criatura de Frankenstein. Ambas son conciencias virgen, y el uso dramático que se le da a una conciencia virgen es la de absorber todas las ideas que la sociedad promueve para así encontrar algo irónico o contradictorio
contradictorio. Ahora, recordemos lo que forma la identidad de la criatura de Frankenstein. Es tanto el rechazo que sufre por su apariencia física, así como por todo lo que lee. Entonces, en una primera instancia, la sociedad lo rechaza por ser grotesco, pero él significa toda esa fealdad después de haber leído El paraíso perdido de Milton, y desde esa lectura decide reinterpretar este rechazo social como una forma de venganza. Y lo mismo pasa con Bella, pero de forma distinta, pues la sociedad no la rechaza, pues al ser un personaje muy atractivo, todos los hombres quieren acorralarla, encarcelarla. Quieren casarse con ella o verla como un objeto precioso de colección o una esclava sexual. Pero en la medida en la que nuestra protagonista, así como la criatura de Frankenstein, empieza a leer libros como a Emerson, como a Kant o como a Goethe, la autopercepción que ella tiene tanto de su belleza como de su sexualidad va cambiando. Entonces, ¿cómo podemos decir que Bella es una insignia del feminismo, cuando dramáticamente simplemente es una conciencia virgen, la cual está alterando y ridiculizando constantemente su forma de ver el mundo, a través de lo que lee y de lo que padece? Y si bien la criatura de Frankenstein es un personaje que sirve para criticar la tecnolatría, Bella es este Quijote en el sentido en el que su percepción es alterada por libros, y en la medida en la que esta percepción es puesta a prueba en la realidad y ante los hombres, es que surge la burla, la diátriba o la sátira, tanto de cómo el hombre desea a la mujer, así sobre cómo la mujer escoge al hombre. Y cuando les pregunté en Instagram cuál creen que es el principal detonante de desarrollo de la personalidad de Bella, la mayoría de ustedes escogió los libros, casi el 20% escogió la belleza y el otro 20% escogió los hombres. Y con esto refuerza aún más mi punto en el que Bella es un Quijote, pues su percepción del mundo está directamente determinada por lo que lee, así como la relación que tiene el Quijote hacia lo femenino está determinado por la idealizada idea que tiene de las damiselas y de Dulcinea, y su sentido de la justicia está determinado por todas las novelas de caballería que ha leído. Pero asimismo, como Cervantes a través del Quijote se burló del cristianismo del siglo XVI, en Poor Things hay burlas directas hacia los hombres y burlas sutiles hacia las mujeres. Quizá por esta disparidad en la obviedad de los chistes es que mucha gente encuentra Poor Things como propaganda feminista, pero en efecto la película se burla también de las mujeres y también se burla del feminismo, pues recordemos que en la película, cuando Bella interpreta de forma literal el manifiesto comunista y desde su ingenuidad se convence que al prostituirse ella termina siendo dueña de sus medios de producción, sin duda hay una burla evidente hacia la autocosificación de la mujer hoy en día. Y luego, cuando la misma Bella comprende que su empatía sexual hacia sus clientes no hace más que producirle un profundo sentimiento de rabia, y luego esta proxeneta, si así podría llamársele, le dice que no se preocupe, que después de la oscuridad vienen tiempos de sabiduría, Bella le responde: eso se lo dices a todas somos tus máquinas que pagas con halagos y con dulces. Otra burla sutil que encuentro es la relación que Bella tiene con Max. Literalmente Max es el hombre que más la respetó, que menos la sexualizó, pero es con quien menos tiene sexo. Paradójicamente, Bella se siente sexualmente atraída hacia Max solamente cuando él se porta posesivo, pues no debemos olvidarnos que el guión de Poor Things fue escrito por un hombre, por Tony McNara. Y asimismo McNara escribió los guiones de The Favourite y también The Great. Obviamente tiene un fetichismo con las mujeres maquiavélicamente empoderadas, y por ello el mérito de McNara es que él entiende que en esta sociedad sabe a qué clase de público puede burlársele de forma directa y a qué clase de público tiene que burlársele de una forma sutil. Sin duda esta película va a envejecer muy bien, pero la mayor burla hacia el público femenino para mí que yace en Poor Things radica en el cerebro de Bella, pues recordemos que es el cerebro de una niña que debe tener 4 o 6 años, y ahí es donde para mí radica la brillante sátira de McNara. Pues recordemos, el problema no es que Bella lea a Emerson, a Kant o a Marx, el problema es que desde su cerebro de 5 años interpreta todo de forma extremadamente literal, y al asimilarlo de una forma extremadamente tan literal y al traerlo a la realidad, lo vuelve absurdo y ridículo. ¿Acaso aquí no nos está diciendo McNara que el problema no son las ideologías, sino el problema es tomarse las ideologías de forma literal y extremista? ¿Acaso el accionar de Bella solamente cabría en la mente de una niña de 5 o 6 años? Recordemos que la criatura de Frankenstein, al ser rechazada por su creador, es decir, su Dios, luego decide leer El paraíso perdido de Milton, en el cual Dios rechaza a su hijo, es decir, al ángel Gabriel, y el ángel Gabriel no encuentra mejor cosa que hacer con el rechazo de su padre que volverse en el rey de las tinieblas. Entonces el problema no está en el libro de Emerson, el problema está en cómo la criatura de Frankenstein toma las ideas del libro de forma muy literal y extremista. Del mismo modo, el problema no está en los libros de caballería, el problema está en cómo el cerebro psicótico del Quijote los interpreta. Del mismo modo, el problema no está en la filosofía, en el feminismo ni el comunismo, sino en cómo el limitado e infantil cerebro de Bella lo asimila y lo lleva a un extremo. Lo que hace McNara es algo que también tienen que hacer muchos comediantes hoy en día, pues al vivir en una sociedad que ha normalizado la cancelación y poniendo en tela de duda la libertad de expresión, lo mejor que encuentran para ejercer con libertad su derecho a burlarse de todo es no burlarse de la cosa en sí, sino del diálogo sobre la cosa. Lastimosamente esa es la única forma que tenemos hoy en día de crear
una comedia negra. Cuando Dave Chappelle hace chistes sobre transexuales, no se burla de los transexuales, sino se burla del diálogo sobre los transexuales. Cuando Louis C.K. se burla del racismo, no está minimizando ni vulgarizando el racismo, sino se está burlando de cómo la sociedad lidia con el miedo al otro. Entonces, si algo nos deja de aprendizaje Poor Things, es el hecho de que hoy en día no podemos hacer comedia de la cosa en sí, sino del diálogo sobre la cosa. Recuerden que este video es patrocinado por mi libro El Paradigma Chejoviano, un ebook diseñado específicamente para que aumentes tu cultura cinematográfica, literaria, dramatúrgica, en general. En este libro encontrarás trucos para mejorar tus historias, así como ensayos que te permitirán sacarle el máximo de provecho a todos los libros, películas, cómics o mangas que leas. Los mecenas que hicieron posible este video son Jorge Andrés 2007, Alejandro Vidal, África Martínez, Martín Libar, Humberto Rodríguez, María Ochoa, Juan Molina y Rafael Espinosa. Les agradezco por su apoyo.